2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra en este momento el señor ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, doctor José Antonio Ocampo. Bueno, en primer lugar, me honra mucho estar aquí con los presidentes de la Cámara y del Senado. Me echó primero la Cámara porque estamos presentando el proyecto a través de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, el director de la DIAN y, bueno, mis dos viceministros y demás colegas del Ministerio de Hacienda y obviamente todos ustedes, muchas gracias por el interés en este proyecto que, como ya lo ha dicho el secretario, lo hemos llamado Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social. O sea, su propósito esencial es conseguir más recursos o una contribución de los sectores de altos ingresos para financiar los programas sociales. Por lo tanto, ese es el tema y además eso, de acuerdo con nuestro análisis, genera unos impactos significativos sobre pobreza y sobre distribución del ingreso en Colombia. El proyecto tiene varios elementos, pero se los voy a sintetizar en 5 y los invito a todos ustedes después a una rueda de prensa más extensa que haremos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde haremos algunos detalles de este proyecto. El primer tema, y de hecho tal vez el más crucial desde el punto de vista conceptual, es un mayor impuesto a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Eso lo hacemos básicamente limitando los beneficios tributarios muy amplios que tienen hoy en día esos sectores y además para corregir unos problemas que son evidentes en nuestro sistema tributario, y es que mientras los asalariados están, digamos, con una tributación bastante progresiva y además con pocas formas de evadir impuestos, los ingresos no salariales tienen múltiples beneficios y ocurre que, como lo ha mostrado la OCDE, en las capas más altas de los ingresos tienden a bajar, de hecho, las contribuciones tributarias. Entonces, el primer elemento, y está complementado con una propuesta de un impuesto al patrimonio a personas naturales que es de más de 3.000 millones de pesos, que se eleva al 1% para los de más de 5.000 millones de pesos. El segundo elemento que yo quiero resaltar aquí es la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Los niveles de evasión y elusión tributaria de Colombia son muy elevados y por lo tanto el combatir esas prácticas es muy importante. Los distintos estudios dicen que puede ser entre 50 y 80 billones de pesos que se pierde el fisco por ese concepto, y eso está asociado además a unas reformas adicionales en la DIAN, en lo cual se ha venido avanzando, pero para tratar de capturar los ingresos de todos, tanto las empresas como de las personas naturales. En materia de impuesto a las empresas, también vamos a limitar varios beneficios tributarios. Eso es básicamente la tasa de tributación se conserva igual en el 35% y en el 38% para entidades financieras. Pero vamos a limitar algunos beneficios tributarios y adicionalmente yo creo que hay dos normas. Una es mejorar el régimen simple de tributación para capturar muchas más pequeñas empresas como parte de un gran esfuerzo de formalización empresarial en el cual estará implicado todo el gobierno. Y debo decir, proponemos unos impuestos específicamente como una contribución especial del sector de petróleo, carbón y oro, que son sectores mineros muy importantes en nuestra exportación, pero que tienen unos altísimos precios internacionales, para que parte de ese
beneficio de altos impuestos, de altos precios, se capture para el fisco nacional. Entonces, vamos a hacer una propuesta básicamente de impuesto a la exportación de esos 3 productos sobre un excedente, digamos, por encima de un nivel base de precios que se considera rentable para eso. Y el cuarto elemento de la reforma son algunas medidas sobre impuestos con efectos sociales y ambientales. Parte, digamos, de salud y ambiental. En la parte de salud son normas sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, de hecho, bastante coordinadas con las propuestas del Ministerio de Salud Pública. Y las otras, en el caso son las emisiones de carbono, que, digamos, se amplía, digamos, paradójicamente el carbón estaba excluido del impuesto al carbón. Entonces estamos, digamos, básicamente extendiéndolo al impuesto al carbón. Yo diría que esos son, señores presidentes, los elementos fundamentales de esta reforma, y como digo, todos los invitamos a que nos acompañen en la rueda de prensa, donde no solamente presentaremos estos elementos con mucho mayor detalle, sino también, digamos, los efectos sociales que vemos, sobre todo sobre pobreza y sobre distribución de ingresos en Colombia. Tal vez agregaría como tema final que nuestra evaluación es que la reforma directamente genera, a través de esta norma que estamos proponiendo, 25 millones de pesos anuales, pero esperamos que con la lucha contra la elusión y la evasión tributaria, ese monto se debe a lo largo del gobierno hasta alcanzar 50 millones de pesos, que es lo que, digamos, 50 millones de pesos anuales, que es lo que precisamente se habló a lo largo de la campaña presidencial. Con esto yo creo que concluye mi intervención, señores presidentes. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Damos la palabra a continuación, con todo el respeto. Hay una rueda de prensa posterior para las diferentes inquietudes que se tengan, ya lo advirtió el señor ministro. Tiene la palabra a continuación el señor ministro del Interior, doctor Alfonso Prada Gil. Fíjate. Desde aquí creo que alcanzo a hablar bien, ¿cierto? Nada, simplemente en representación del gobierno estamos acompañando la radicación de esta reforma, acompañando a nuestro ministro de Hacienda, a nuestro director de la DIAN, y agradezco en este evento la presencia de los congresistas de las comisiones terceras y cuartas de las distintas comisiones, de los distintos partidos, la quinta, igual vota en plenaria. Les agradezco a todos los congresistas, la presencia nos enaltece, pero también nos llena de mucha energía para lo que se viene. Estamos listos, como lo ha dicho el señor ministro de Hacienda, a entregar todo el tiempo que sea necesario para darle explicaciones, para ampliar el marco de argumentación primero y sobre todo frente al pueblo colombiano, frente a la opinión pública, que sepan exactamente que la reforma obedece al criterio superior de lograr tener los recursos necesarios para poder implementar el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro y de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y que en esa medida este proyecto, nos ha indicado el presidente de la República, es el proyecto prioritario del gobierno nacional, de la bancada de gobierno, del pacto histórico y además de los partidos coaligados. Nos acompañan los presidentes del Congreso, quienes les agradezco mucho, de Cámara y Senado, su presencia. Eso también muestra la importancia y la priorización que le damos a la reforma tributaria, y también al doctor Gustavo Bolívar como presidente de la Comisión Tercera de Senado. La doctora Catherine Miranda no está aquí porque está instalando la Comisión de Crédito Público simultáneamente en este momento, pero se ha comunicado conmigo telefónicamente y hace de una u otra manera aquí su presencia a través nuestro. Les agradezco mucho y esperamos del Congreso toda la dedicación que sabemos que tiene, de la bancada de gobierno y de los partidos
de la coalición mayoritaria del Congreso también todo su apoyo, todo su respaldo, y del gobierno solamente esperen argumentos y explicaciones para garantizar que estamos haciendo lo correcto y lo que requiere el país desde el punto de vista económico para implementar y volver o comenzar a volver realidad el cambio que propuso el presidente Petro y por el cual votaron los colombianos. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra a continuación señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Ricardo Racero Mallorca. Bueno, muy buenos días. Como presidente de la Cámara, en la cual se va a tramitar primero en las comisiones económicas dicha reforma tributaria, por supuesto, respondemos al llamado del Gobierno Nacional con la presencia del ministro Campo, ministro Prada y director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y por supuesto el firme compromiso de la Cámara de Representantes, conversado con todas las bancadas políticas que hacen parte no solamente de gobierno, sino también de oposición, para dar el trámite respectivo con la mejor deliberación. Tal vez esta reforma tributaria estructural junto al plan de desarrollo serán los consensos más importantes que tenga todo el país en el primer año. Y en ese sentido el Congreso de la República responderá al llamado con toda la altura, las garantías por parte de esta presidencia, la deliberación y a la construcción colectiva de dicha reforma tributaria. Así que, señor ministro de Hacienda, doctor Ocampo, encontrará usted en la Cámara de Representantes una deliberación profunda, los tiempos suficientes, el compromiso de cara al país, tanto de las comisiones económicas como de la plenaria, es nuestro compromiso para las garantías ante todos los sectores políticos y económicos del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y tiene la palabra a continuación el señor presidente del Congreso de la República, doctor Roy Barreras. Muchas gracias. Muy brevemente, saludo a todos mis compañeros de la bancada de gobierno del Pacto Histórico, al señor ministro de Hacienda, al señor ministro del Interior, director de la DIAN, al presidente de la Cámara, nuestro anfitrión hoy. Unas precisiones. Primero, gracias al equipo de Hacienda, señor ministro. El Congreso de Colombia y la bancada del Pacto, que es una bancada de gobierno que lidera las reformas del gobierno, participa en ellas, las construye, las impulsa, también las critica, las defiende. Esta bancada de gobierno es la responsable del verdadero cambio que son las reformas. Y le agradezco al ministro de Hacienda, pues es el primero de los ministros que acoge el llamado que es inusual, y es presentar los proyectos el primer día de gobierno, la primera semana de gobierno. Y es lo que nosotros hemos dicho, este Congreso tiene el pie en el acelerador porque hay que cumplirle a Colombia. El ministro de Hacienda y los demás ministros y el ministro del Interior, en contados minutos, él lo informará, le están cumpliendo a Colombia el primer día de gobierno radicando las reformas. Reformas que estarán en un gran paquete, según me ha informado el señor ministro del Interior, radicadas esta semana. Y la bancada también. Vengo de una reunión de la bancada de mujeres del Pacto, que tienen un paquete de proyectos para garantizar la equidad e igualdad de género en Colombia. Es una bandera del Pacto. El Pacto tiene una bancada paritaria. Pero también aquí esta bancada está trabajando, me ha informado el senador Wilson Arias, me lo informó esta mañana el senador César Pachón, en comunicación permanente con el señor ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura. Esta misma semana, el día jueves, radicaremos la ley contra el hambre. Es muy importante compartir con los colombianos que uno de los elementos vitales de esta reforma tributaria es tener con qué pagar la comida. Hay colombianos que no tienen con qué comer y hay colombianos que están pagando todos los alimentos más caros de la historia. Los subsidios a algunos alimentos y a fertilizantes dependen de esta reforma. Esta es una reforma para aliviar el hambre. La tercera cosa que quiero contarles es que, como ha dicho el ministro de Hacienda, los detalles técnicos, que son muchos de la reforma, los va a compartir él ahora en la rueda de prensa especializada. Nosotros nos vamos a quedar aquí, aprovechando la amabilidad de la Cámara de Representantes. Le pido al secretario del Senado que venga, porque vamos a radicar los proyectos que siguen y unos que le corresponden al ministro del Interior en su agenda, él los anunciará. Hoy el señor ministro del Interior me ha informado, va a radicar el primero de los proyectos
de su paquete legislativo. Mañana se radicarán otros, el jueves se radicarán otros, y yo lo que espero es que esta semana, con la ministra de Agricultura y el ministro de Educación, podamos al final de la semana decirle a Colombia que la primera semana del gobierno están radicadas las reformas. Termino con esto, ministro. Yo quiero pedirle, y lo vamos a hacer formalmente, junto con el señor presidente de la Comisión Tercera, el senador Gustavo Bolívar, que está aquí presente, que será el líder natural en el Senado de la Reforma, y espero con la presidenta Catherine Miranda, que tramite este proyecto con mensaje de urgencia. El gobierno ha dicho que no, en un sentido responsable, de ir tranquilo, de ir despacio, de discutir, pero quiero asegurarle que el Congreso tendrá toda la disposición para discutir ampliamente ante la ciudadanía esta reforma tributaria, aún con mensaje de urgencia. ¿Por qué le insistiré en eso? Porque por primera vez tenemos un déficit fiscal enorme, un endeudamiento enorme y hambre que amenaza. Y usted tendrá que tramitar tanto la reforma tributaria como la ley de presupuesto simultáneamente. Si nosotros podemos llegar a la discusión del presupuesto con la aprobación en primer debate de esta reforma tributaria, cuando sepamos el presupuesto general final, el 20 de octubre, podremos dar la discusión en las plenarias desde el 20 de octubre hasta noviembre. No tendremos sino, contando las 2 semanas de diciembre, 6 semanas para poder hacer lo necesario con los expertos, con el senador Bolívar, con el senador Arias, con los expertos de las comisiones económicas, los ajustes que requiera su reforma tributaria para poder aliviar el presupuesto desfinanciado. De manera que hay una razón técnica para poder aprobar antes de acometer presupuesto en primer debate las reformas, y eso lo podemos hacer con mensaje de urgencia, lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a recibir a continuación la intervención del doctor Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN. La principal promesa de Gustavo Petro y Francia Márquez en su programa de campaña se puede resumir en darle verdadero cumplimiento a la Constitución del 91. Y con esta reforma tributaria que estamos radicando, eso es precisamente lo que buscamos. Estamos buscando una reforma tributaria que haga que nuestro sistema tributario sea eficiente, sea equitativo y sea progresivo. Y además, radicándola hoy, 8 de agosto, estamos poniéndola delante del Congreso, como lo mencionaba el señor presidente del Congreso, de manera que pueda debatirse inmediatamente de una manera amplia. Esta es una reforma tributaria que no se va a concertar en los clubes sociales, una reforma tributaria que no se va a concertar en pasillos cerrados, sino, como lo indica la Constitución política de nuestro país, en el Congreso de la República. Invitamos a la ciudadanía a que esté pendiente de los debates en el Congreso, que esté pendiente de cómo los congresistas, 2/3 partes de los cuales son nuevos de este Congreso renovado, están respondiendo a las preocupaciones de los colombianos. Y lo digo especialmente porque en el pasado, en congresos pasados, las medidas anti-elusión, anti-evasión, que son las que van a darle fortaleza a estos 25 billones adicionales que necesitamos para llegar al recaudo que va a financiar todo el Estado social, todo el verdadero cumplimiento de las promesas del Estado Social de Derecho, requieren unas medidas que antes se han trabado en el Congreso. Pero nosotros no vemos este Congreso como una traba, sino como el Congreso de los colombianos renovado, que nos va a permitir llegar a estos niveles de recaudo que necesitamos. Invitamos la retroalimentación, el debate en el Congreso va a ser de sustancia porque se pueden hacer ajustes. Invitamos a todos los sectores, a la industria, a la ciudadanía, a los sindicatos, a leer este proyecto que estamos radicando ya de una manera transparente para que podamos tener una discusión informada a la luz de la opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN. Señoras y señores, a continuación, en presencia de todos ustedes, el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Ocampo, procederá a la respectiva firma del proyecto de ley en su presentación de la reforma tributaria ante el Congreso de la República de Colombia. No vamos a dejar espacio de preguntas. La rueda de prensa.
porque la rueda de prensa se hará en el ministerio directamente por el ministro Campo. Ya va a extenderse un poco más en su presentación. Pero además porque aquí seguimos en la radicación del paquete de proyectos que ya viene. Muy bien. Agradecemos a los medios de comunicación. La rueda de prensa procederá en el Ministerio de Hacienda con los detalles de cada uno de los ítems que conforma este documento que fue radicado ya ante el Congreso, especialmente ante la Cámara de Representantes. Le pido al señor secretario del Senado y al secretario y al señor registrador que por favor vengan a ocupar las posiciones. No, espérate que falta una foto, están pidiendo ministro y director. Por favor.